Entonces vamos a partir del hecho que todos son estables. ¿Okay? En este caso, digamos que no es que no sea estable, ¿no? Sino que es marginalmente estable. Cuando tenemos un sigla negativo, podemos decir que el sistema es marginalmente estable. ¿Por qué? Porque estamos justamente parados en el confín. O sea, en el confín entre lo que es estable y lo que es inestable. Estamos en el eje. Entonces, ¿cuál sería el comportamiento? ¿Tendría amortiguamiento? Pregunto, ¿tendría amortiguamiento? No tendría amortiguamiento porque es cero. Más o menos ustedes, ¿qué conciben ustedes en su cabeza por amortiguamiento? ¿Qué sería ese amortiguamiento, muchachos? ¿Cómo se llama esto? Que ayuda a dar un margen de error ¿cómo se llama esto? A la estabilidad, porque cuando no tiene amortiguamiento los polos están muy cerca de la inestabilidad y el factor de amortiguamiento lo que te ayuda es a que ese polo esté más alejado del origen y garantiza la estabilidad. ¿Quién puede agregar algo más? Sobre lo que ustedes consiguen gráficamente, más o menos, ¿qué sería el amortiguamiento? A ver si alguien me puede responder esa pregunta. Falta una persona, ¿verdad? No, estamos completos. Gracias. Toma. Gracias. Yo veo que el amortiguamiento ayuda como a alcanzar el valor de la referencia. Fíjate lo que nosotros vimos, ¿no? Ok, fíjate lo que está pasando ahí. Ustedes ven que la amplitud, imagínense una señal sinusoidal que con el tiempo se va atenuando. Una señal sinusoidal cuya amplitud se va atenuando con el tiempo. Fíjate, eso no es lo que está ocurriendo ahí. Comienza a atenuarse, como que la amplitud comienza a disminuir con el tiempo. Eso tiene directamente relacionado con el amortiguamiento. Entonces, cuando no tenemos amortiguamiento, ¿cuál sería el comportamiento, muchachos? ¿Cuál sería? Oscilaciones constantes siempre. ¿Ah? Oscilaciones constantes siempre. Con la misma amplitud. Igual. Eso es correcto. Igual. ¿Okay? Entonces, en este caso, las oscilaciones van a estar presentes todo el tiempo, la amplitud va a ser exactamente la misma. ¿Okay? ¿Qué es lo que no vamos a tener? Amortiguamiento. Porque casualmente el comportamiento del amortiguamiento es así, comienza como a absorberse, ¿ves? Y al final llega a un valor. Entonces ahí está la diferencia. Entonces en este caso tenemos ya, fíjate, tendríamos ya un comportamiento oscilatorio sostenido en el tiempo, es decir, no hay amortiguamiento, por tanto, por supuesto, el sistema se considera marginalmente estable. Todos los sistemas que vamos a analizar son estables. En caso de que no lo sea, pues serían aquellos casos donde tendríamos un sigla negativo y evidentemente esos sistemas inestables no los vamos a estudiar, no podemos hacer absolutamente nada con ellos, no los podemos controlar. ¿Ya? Ahora bien, de todas maneras podemos hablar un poco sobre ellos, ¿no? ¿Cuál sería el comportamiento de un sistema inestable? ¿Cuál sería la respuesta en el tiempo? A ver, ¿quién me responde esa preguntita fácil? De un sistema inestable. ¿Cómo sería la respuesta en el tiempo? ¿Cómo sería ese gráfico? ¿Cómo pueden ustedes, digamos, de algún modo describirlo? Es parecido a la respuesta sinusoidal, lo único es que no se estabiliza y la amplitud es variable, varía con el tiempo la amplitud. Y la amplitud se comporta de forma aleatoria porque varía con el tiempo. ¿Quién más agrega algo? ¿Quién más agrega algo? ¿Qué pasó? Tiene los polos en la parte derecha Derecha, plano complejo. del plano. Está bien, pero estamos hablando de la respuesta en el tiempo. ¿Cómo luce esa respuesta en el tiempo? ¿Cómo luce esa respuesta en el tiempo, muchachos? ¿Cómo luce?
inestable, ¿verdad? A usted no le dice nada la palabra inestable. Sí, Que no es, vamos a decir, no sé, que constante. no es fijo en el tiempo. Es una... Siempre- Cuando hablamos de los sistemas inestables, no tienen, digamos, régimen permanente. No tienen régimen permanente. Es decir, no tenemos un valor final. Cuando t tiende a infinito, normalmente en los sistemas estables siempre tenemos un valor finito, pues final, ¿verdad? Un valor acotado. En los sistemas estables no existe tal cosa. No existe. Y por tanto, El error que el comportamiento de estos sistemas así, ¿ok? Ese comportamiento el error infinito. por ejemplo, imagínense lo contrario de lo que vimos del sistema subamortiguado, es justamente lo contrario, es decir, cuando tú aplicas un escalón para excitar al sistema, entonces lo que sucede es esto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ocurre justamente lo contrario al amortiguamiento. Este amortiguamiento tú lo que tienes es una amplificación. ¿Ok? Lo que tienes es una amplificación. Una amplificación. Aquí está el valor deseado y mira por dónde va él por allá. Y como pueden darse cuenta ustedes, esa respuesta no está acotada. No tiene un valor, no tiene un régimen permanente. Que se queda en la respuesta transitoria. Una respuesta transitoria que por supuesto no podemos controlar, porque va a estar oscilando eternamente, y no solamente oscilando eternamente, ¿verdad? Que es el caso del sistema sin amortiguamiento, sino que además la amplitud va a ir creciendo en el tiempo, se va a ir, en vez de atenuarse, se va a ir amplificando. Entonces eso es el caso del sistema inestable, ese es el comportamiento del sistema inestable, ¿no? Difícilmente vas a poder controlar una válvula que esté abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, y hay un momento que se queda una hora arriba y un momento que se queda una hora abajo cerrada, y después llega 2 horas arriba abiertas y 2 horas abajo cerradas, y 3 horas abiertas y 4 horas, o sea, va a estar abriendo y cerrando, y cada vez va a tardar más tiempo en esas condiciones mecánicas, por así decirlo. Entonces no va a poder controlar un caudal, definitivamente no. ¿Ok? Entonces esos sistemas son inestables. Ahora, matemáticamente hablando, fuera de lo que es ya la respuesta gráfica, por así decir, los polos, ¿dónde estarían ubicados? En el plano, Derecho. en el derecho. ¿Ok? Es decir, que tendríamos cosas así, como por ejemplo algo así. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre lo que anotamos al principio? Negativo. Que el exponente en vez de ser negativo es positivo. Ya, si tú graficas esto, vas a tener la respuesta que yo te estoy comentando. En esencia, básicamente es algo así. Vas a tener esa respuesta así, de esa forma, donde vas a tener, por supuesto, en vez de tener un amortiguamiento, una absorción, una atenuación, lo que vas a tener es una amplificación. Y vamos a tener, por supuesto, una respuesta que no tiene cota. Bien. Es un poco para que entendamos, o sea, inestable, estable, eso, porque eso es algo que normalmente muchas veces pasamos por alto cuando estudiamos teoría de control, no entendemos bien esos conceptos. Entonces, bueno, ya dijimos que el amortiguamiento dice si Seila es 0, la respuesta transitoria no se amortigua, por tanto se trata de un sistema sin amortiguamiento. ¿Cómo se denomina aquel sistema donde el factor de amortiguamiento relativo es 1? ¿Ok? Es 1. Críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado, ¿verdad? Entonces aquí en esos sistemas normalmente no tenemos oscilaciones, ¿no? Pero por lo regular son muy rápidos para llegar al valor final. Llegan con cierta rapidez al valor final, ¿ok? Llegan con cierta rapidez al valor final. En comparación, por ejemplo, con los sistemas sobreamortiguados, ¿verdad? Que vamos a ver todo eso más adelante desde el punto de vista matemático para que sepamos si tiene polo o no tiene polo, si son iguales, si son diferentes. En el caso de este, pues por supuesto, los polos son diferentes, pero son reales, es decir, aquí no hay nada imaginario, ¿ok? Son diferentes. En el caso del en este caso, ¿ok?
en el caso que dice cómo se denomina aquel sistema donde el factor de amortiguamiento relativo es 1, críticamente amortiguado. En el sobreamortiguado habíamos dicho que los polos eran complejos conjugados, ¿verdad? Habíamos dicho. En este tenemos que los polos son distintos, son reales y distintos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se denomina aquel sistema donde el factor de amortiguamiento relativo es mayor a 1? En este caso sería sobreamortiguado. ¿Ok? Y en este último caso, los polos son idénticos, son reales idénticos. ¿Ven? Son reales idénticos. Entonces, eso es importante tener claro cómo son los polos en cada uno de los casos para que automáticamente, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista analítico, nosotros ya una vez podamos identificar sin necesidad de tener el valor. De repente, si tú no tienes el valor de Seila, por ejemplo, lo que tienes son los polos, pues automáticamente, si lo que son complejos conjugados, dice que son amortiguados. ¿Okay? Si son polos distintos, reales distintos, entonces críticamente, y si tiene los polos que son idénticos, negativos por supuesto, en todos los casos estamos hablando de negativos, entonces sería un sistema sobreamortiguado, más allá de 1. ¿Ya? Esto es importante para poder identificar cada uno de los sistemas de segundo orden que están dentro de esas categorías, por así decirlo, dependiendo de su factor de amortiguamiento relativo. ¿Ya? Entonces, por supuesto, partimos del 0 hasta llegar a más allá de 1. Entonces, si nosotros comparamos, vamos a hacer unas pequeñas comparaciones aquí, la respuesta en el tiempo de cada uno de ellos. Tenemos el subamortiguado, fíjate que tiene este comportamiento oscilatorio donde hay amortiguamiento. ¿Okay? Tenemos entonces, digamos, fíjate, siempre van a comenzar, algo muy importante entender para poder diferenciar, van a comenzar con una pendiente, digamos, una pendiente específica al principio, pero luego aumenta esa pendiente, es decir, vas a tener como esto, así. ¿Ok? Así de esta manera, fíjate la pendiente y después La pendiente no es 0. aumenta. Al inicio la pendiente es 0. No 0, digamos que es un valor menor y después se incrementa, rápidamente se incrementa, comienza así como con una pendiente menor y de repente se incrementa, ¿verdad? Todos los sistemas de segundo tienen ese comportamiento al principio, en el origen, ¿no? Bien, en el caso del sistema sería críticamente amortiguado, fíjate, igual, ¿no? Igual, comienza igual, pero así, fíjate que no tiene esas oscilaciones ni tampoco el sobrepaso, ¿no? O el sobrepico que llaman. De eso vamos a hablar más adelante. Estamos viendo la parte teórica, pues se ve claramente que mucho que esas clases se vean así, pues si la ven en línea o la ven así, pues no. Mira, yo veo clases en línea y yo no le presto atención a la clase, puedo hacer cualquier otra cosa. Vamos a ahí, ya me pongo a ver, a contestar mi mensaje, no voy a prestar atención. Si no es así presencial, la información no llega, no es efectiva. Sí, es verdad. Entonces, por eso les pregunto tantas cosas que ustedes deben saber. Yo puedo asumir que ustedes saben eso, pero te aseguro que cuando vayan a hacer la práctica van a tener esas dudas. Ok, entonces, fíjate, entonces en este caso tenemos que Seila, a ver si me cuesta, de algún modo, entre 0 y 1, donde 0 y 1 no está incluido, que está acá, Seila. Definitivamente yo en esta letra griega soy 1. Y por supuesto en el caso, digamos, del sobreamortiguado vemos que, ¿qué ven ustedes ahí? Fíjate, este sería el caso, ¿ok? Donde mayor a 1. ¿Ok? Fíjate, 0, 1, a 1. Y nos faltó, por supuesto, pero no queremos rayar tanto esto, porque si lo rayamos no vamos a entender nada. La respuesta sin amortiguamiento, que es simplemente como si fuera un seno o un coseno montado sobre una base de seno. ¿Ok? Esencialmente es algo así. Entonces, fíjate, vemos aquí
las diferencias entre cada una de ellas. Fíjate que esta es mucho más lenta, la evolución es más lenta, sin embargo consigue igual el valor, entrar dentro del margen del valor permanente, digamos del valor estacionario, cuando tiende a infinito. ¿Ok? En este caso, por supuesto, tenemos complejos conjugados. Aquí tenemos polos que habíamos dicho. Por los Real y reales. idéntico. No, por los reales distintos. Distintos, y en este caso, Por los reales idénticos. eso es correcto. No es importante tener eso desde el punto de vista analítico, tenerlo claro. Mira, tanto gráficamente como desde el punto de vista matemático, o sea, cuáles son normalmente las respuestas. Entonces, fíjense una cosa, esto se parece, si nosotros analizamos a una respuesta de primer orden, se parece con una diferencia que las respuestas de primer orden no comienzan con esta pendiente así, sino que comienzan con la pendiente máxima de una vez desde el principio. Entonces, de esa manera podemos identificar una respuesta de primer orden a una respuesta donde tenemos que el amortiguamiento es 1, es decir, la respuesta críticamente amortiguada. Se parece a la de primer orden, pero siempre va a comenzar como con esa pendiente mínima y después se incrementa. En el caso de los sistemas de primer orden, comienzando una vez con la pendiente máxima y la pendiente va a ir, al contrario, va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿ves? Se va a ir achatando hasta llegar a la rodilla esta que tenemos acá. ¿Okay? Y por supuesto entrar dentro del margen que sería estacionario, el margen steady, el margen como le quieran llamar, permanente, estable, en fin, hay muchos autores que usan distintos calificativos para hacer referencia a esa etapa de la respuesta, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que queremos es que se vayan ubicando en el contexto para que podamos avanzar, ¿no? Entonces, bueno, aquí en resumen, allí en la lámina 39 están los tres casos. Fíjate cómo sería la respuesta transitoria de un sistema de segundo orden en función a una función escalón unitario. Normalmente vimos varias señales de prueba, ¿verdad? Ya esas señales de prueba las analizamos en la parte de primer orden. Sin embargo, por lo regular, como es bastante fácil de implementar, ¿okay? Por un lado, normalmente se utiliza la respuesta, la función forzada o la señal de prueba en escalón para obtener esta respuesta. Que excitamos en la entrada al sistema, excitamos con un escalón y obtenemos una salida. Esas salidas son las que estamos representando gráficamente allí. Todas, por supuesto, van a estar, digamos, van a ser la respuesta a un escalón del sistema, en este caso de segundo orden. ¿Okay? Esa es la señal de prueba que utilizamos porque es más fácil de implementar, ¿okay? Que las otras. ¿Ya? Entonces vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo en este tipo de señal de prueba. Ok, desde el punto de vista matemático, no vamos a entrar en ese tema ahorita, simplemente para ver, no vamos a ahondar ni vamos a... Fíjate, entonces ubiquémonos en la lámina 40, que es la que sigue, muchachos, y ahí vemos, por supuesto, fíjate lo que vemos, ¿no? Vemos una función de transferencia y vemos dos polos, ¿verdad? ¿Qué estamos observando allí? Esto se ve en la función de transferencia, la frecuencia natural no amortiguada, igual que la frecuencia natural amortiguada ¿Y qué otra cosa y el factor interesante? amortiguamiento. Esos dos. Fíjate los números que ven ahí. ¿Qué números se ven ahí, Ariana? Estamos en la 40, 41. 40. Ok. No sé qué se refiere con números, Los coeficientes. o sea, los coeficientes. Fíjate los dos polos, en la parte de abajo los dos polos, ¿verdad? Ok. Hay dos polos, porque obviamente estamos hablando de un sistema de segundo orden, ¿verdad? Sí. Pero fíjate allí, fíjate, digamos, el valor de esos polos. Si igualáramos a cero, ¿qué valor tienen? Fíjate, serían que complejos, ¿verdad? Sí, claro. Ahí se ve que son complejos, fíjate. Automáticamente vemos que son complejos. ¿Ok? Donde tenemos, aparecen dos frecuencias, la natural y la amortiguada, ¿no? Como pueden ver ustedes allí, la frecuencia amortiguada se calcula a partir de la frecuencia natural, por supuesto, y va a depender también de lo que es el factor de amortiguamiento, ¿no? Entonces,
para una entrada de escalón, lo que tenemos es eso que está en la parte de abajo, esa función de transferencia. Fíjate que cuando nosotros factorizamos u obtenemos las raíces digamos, del denominador, inmediatamente nos aparecen los números completos. ¿Ok? Entonces, fíjate, ahí aparece entonces cuando excitamos un escalón, ¿qué es lo que vemos allí? ¿Qué diferencia hay entre lo primero y lo que teníamos ahora? Agustín, ¿qué diferencia hay? Entre eso y... Fíjate, ahí dice, para una entrada de escalón, CDS se escribe como, y se escribe allí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este y lo que tenemos al principio? Que está la ecuación de denominador, aparte de estar ya resuelto, pues la multiplicación, porque ya aparece como un sistema de segundo, un polinomio de segundo grado, porque están ambos elementos al cuadrado y el intermedio con el s a la 1 está después multiplicado por s, que es el escalón en el denominador. Correcto. Fíjate que el inverso de ese ya es directamente el escalón. Es decir, tú sacas la transformada de un escalón, que obtienes 1 sobre ese. Entonces fíjate que está multiplicado allí el 1 sobre ese. Eso nos va a garantizar nosotros un valor estacionario. ¿Ok? Pero si es 2 sobre ese, pues va a llegar a 2. El valor final va a ser 2. ¿Ok? Si es 3 sobre ese, el valor final va a ser 3. Y así. Entonces, fíjate, a continuación del caso subamortiguado, fíjate, al aplicar entonces fracciones parciales, cuando descomponemos fracciones parciales, obtenemos lo que vemos en la primera parte de la lámina 41. ¿Ok? Aplicando fracciones parciales, ¿ok? Por supuesto, para este tipo de, digamos, de sistemas, hay una forma, ¿ok? Y al aplicar, por supuesto, la función, digamos, de algún modo, la transformada de Laplace, nos va quedando, fíjate cómo nos va quedando ese tipo de, esa respuesta. Fíjate, ya pasándolo en el tiempo, fíjate que tenemos el exponencial multiplicado por un coseno y también por un seno, ¿verdad? ¿Ok? Fíjate, en el caso del segundo término, fíjate, en el término ese que aparece allí, vamos a anotarlo aquí para como no tengo pantalla, no puedo. Fíjate que en la parte de abajo, le saca la transformada de Laplace a algo que es diferente, ¿no? A lo que tenemos aquí, diferente a este. ¿Ok? Es diferente a este. Pero cuando ustedes van a buscar, por ejemplo, en las tablas de Cham, para aplicar la transformada de Laplace, ¿verdad? Para aplicar, digamos, la transformada inversa, entonces esto tiene que estar aquí arriba. ¿Ok? Y al estar eso arriba, ¿cómo hacemos? Tenemos que multiplicar, fíjate, por eso es que no se parecen nada. Ustedes pensarán, fíjate, no sé si les llamó la atención eso, ¿no? Fíjate que tenemos las fracciones parciales, pero entonces abajo te aparece algo muy distinto. Porque hay que primero acomodar para poder aplicar la transformada inversa. Entonces aquí lo que hicieron fue básicamente multiplicar por la frecuencia amortiguada arriba y abajo. ¿Ok? Para que le quede aquí, y entonces ya sería, fíjate, ya esta parte de aquí quedaría, esta queda aquí arriba y esta parte de acá completa quedaría entonces en la parte de afuera, ¿verdad? Entonces nos quedaría, por ejemplo, supongamos, vamos a sacar esto para acá, omega sub n sobre omega sub d. Ah, pero omega sub d, ¿quién es? Sería
6 la omega sub n sobre, fíjate, ¿cuánto omega sub n? Sería omega sub n por la raíz cuadrada de 1 menos 6. por el cuadrado. 1 menos 6 al cuadrado, ¿verdad? Sí, al cuadrado. Entonces fíjate dónde les va quedando ya esto, ¿ves? Ya quedó este término aquí multiplicando a este sobre este. Vamos a, fíjate. Es un poco, hay que acomodar eso, pues por eso es que ustedes no sé si les llamó la atención que en la fracción parcial, el tercer término, que no se parece al que está en la parte de abajo. ¿Se dieron cuenta, verdad? Sí. No se parece. ¿Y por qué será eso? Bueno, porque tienen que, ustedes saben que va a aplicar, para llevar esto a las tablas, tienen que acomodar primero. Porque en las tablas espera que este sea igual al valor que esté arriba del numerador, para poder aplicar las tablas. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces tú tienes que reacomodar todo esto para que te quede entonces de esta forma. Entonces ya esto estaría multiplicado, por supuesto, así de esta manera. Entonces ya aquí sí puedes aplicar la tabla. Al cuadrado. Y aquí se la puede aplicar. Entonces está acá afuera por el constante y aquí sí puedes aplicar, pero debería ir multiplicado entonces la función en el tiempo o el término de esa función en el tiempo va a ir multiplicado por todo esto. Más adelante lo vamos a ver. Ok, fíjense, sigamos entonces, ¿no? Seguimos entonces el gaso subaamortiguado, ahí está. Fíjate que una vez que aplicamos nosotros, aplicamos la transformada inversa o la antitransformada, como le quieran llamar ustedes. Fíjate lo que me queda, ¿no? Y fíjate la primera respuesta, ¿no? Fíjate la primera respuesta. Ya aparece, automáticamente aparece un seno y aparece un coseno. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Eso garantiza las oscilaciones. Ahí vemos gráficamente, podemos imaginarnos, si vemos digamos esa expresión matemática, sabemos que va a haber oscilaciones, ¿sí o no? Sí. Y que va a haber también amortiguamiento, ¿sí o no? Va a haber amortiguamiento, ¿verdad? Pues fíjate que es menos 6 por la frecuencia natural. El polo, ¿verdad? La parte real, por así decirlo, ¿no? Esto, por supuesto, si ustedes son, digamos, necios, si nosotros tenemos el complejo conjugado, nosotros podemos llegar aplicando esta relación, esencia sería aplicando esta relación. En esencia sería Hay que recordar, por ejemplo, que cuando tenemos esto así, ¿okay? Sería el coseno, vamos a suponer si esto es R acá, coseno de θ más o menos, más o menos aquí, más o menos R por el seno de θ. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, de algún modo, esos valores complejos, los metemos en la parte de arriba de Euler, entonces podemos hacer la reducción esta. Y de aquí es donde salen los senos y los cosenos que ustedes ven allí. Ahí es donde salen. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tú aplicas eso, te va a dar los valores complejos conjugados. Lo metes dentro, lo asumes como si fueran dos polos distintos. Lo meto en esta parte de arriba, metes el número complejo y te va a quedar uno real y uno imaginario. El imaginario lo puedes llevar acá a esta forma y obtienes el seno y el coseno. Eso es para que sepan de dónde sale ese seno y ese coseno, ¿no? De dónde sale. Bien. La parte de abajo con tangente, con cotangente es una otra forma. Fíjate que siempre va a ser válido para t mayor o igual a 0 porque la señal que estamos utilizando es una señal en escalón. ¿Ok? Y va a ser válido para t mayor o igual a 0. Porque en tiempo negativo, la verdad que es un poquito difícil de entender cómo puede ser un tiempo negativo, ¿no? Ok, entonces a partir de la ecuación,
se observa la frecuencia de oscilación transitoria, es la frecuencia natural amortiguada, ¿no? ¿Ok? Esa frecuencia de oscilación es la frecuencia natural amortiguada omega sub d, y que por tanto varía con el factor de amortiguamiento relativo. Ok, entonces hablemos ahora de seguimos estando allí. Bueno, ¿qué puede ser sobre el error? ¿Qué puede ser sobre el error de estado estacionario en este caso? Que fíjate que restamos la entrada menos la salida menos la entrada, ¿no? ¿Okay? El error sería R. ¿R qué sería? La entrada. La entrada, y C es la salida, La ¿verdad? salida, sí. Entonces, RT sería como quien dice esa entrada, esa señal de prueba en función del tiempo menos la salida. ¿Ok? Y fíjate el valor estacionario, ¿no? Esta señal de error presenta una oscilación sinusoidal amortiguada en el estado estacionario. En t igual a infinito no existe un error entre la entrada y la salida. No existe un error. ¿Qué significa eso? Que no existe un error en t infinito. Que se aproxima mucho al valor final. Es decir, que van a hacer, esa diferencia va a ser 0, ¿verdad? Va a ser 0. La diferencia va a ser 0. Ok, ¿qué puede decirse sobre la frecuencia natural? El factor de amortiguamiento relativo, CELA, es igual a 0, ¿verdad? La respuesta se vuelve no amortiguada cuando el factor es igual a 0. Y la oscilación continúa indefinidamente. Ya de eso hablamos, ¿verdad que sí? La respuesta CDT para el caso del amortiguamiento 0 se obtiene sustituyendo CELA igual a 0 en la ecuación, y te va a quedar, fíjate que va a quedar básicamente, eso es lo que va a quedar. Cuando es en el caso, digamos, donde el amortiguamiento es 0, la respuesta es la que dice ahí, E de 44, esa va a ser la respuesta, muchachos, ¿ves? Fíjate que la frecuencia natural es la frecuencia, digamos, de esa oscilación, ¿no? 1 menos el coseno, esa va a ser entonces la respuesta de esa respuesta en el tiempo, que no tiene amortiguamiento, de lo que hablamos ya, ¿verdad? Y por qué, fíjate, ahora analizando un poco ese valor, esa expresión matemática, ¿por qué no tendría amortiguamiento? O sea, ¿qué denota allí? ¿Qué pueden ver ustedes que nos diga que no hay amortiguamiento? ¿Qué pueden ver ustedes ahí? ¿Qué observan? Sobre todo la función del coseno, no hay alguna La otra función que ayude a que... La función de coseno está sola, ¿verdad? No tiene exponencial multiplicado. Bueno, ya automáticamente al ver eso dice, aquí no va a haber oscilación, aquí no va a haber oscilación, no va a haber amortiguamiento. Amortiguamiento, ¿no? No va a haber amortiguamiento porque estamos viendo el coseno solito, es decir, al no haber nadie que lo obligue a amortiguarse, a que no hace, va a seguir oscilando tranquilamente, ¿ok? Bueno, entonces, fíjate, ese sería el caso para digamos, la respuesta a un sistema marginalmente estable, donde el factor de amortiguamiento relativo es 0. Ok. Seguimos el caso amortiguado. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia experimentalmente observable en un sistema con amortiguamiento? ¿Cuál sería esa frecuencia experimentalmente observable? Dice Ogata, ¿no? Estoy citando a Ogata. Si el sistema lineal tiene cualquier cantidad de amortiguamiento, no se puede observar experimentalmente la frecuencia natural no amortiguada. ¿Ok? La frecuencia que se observa en la frecuencia natural amortiguada, W sub D, es igual, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya bueno. La frecuencia que se observa es la frecuencia natural amortiguada, W sub D. Esa es la frecuencia que ustedes van a observar cuando vemos esa respuesta subamortiguada, que es igual a esa expresión que ya conocemos. Esta frecuencia siempre será menor que la frecuencia natural no amortiguada. La frecuencia natural no amortiguada aparece en esencia en los sistemas sin amortiguamiento. Entonces, un aumento de CELA reduciría la frecuencia natural amortiguada omega sub D. Si CELA aumenta más de la unidad, la respuesta se vuelve sobreamortiguada y no oscilará. No va a oscilar. Entonces, en el caso sobreamortiguado no oscila, igual en el caso de críticamente amortiguado, a pesar de que tenemos
tenemos esa frecuencia de amortiguamiento, ¿no? Entonces, fíjense una cosa, veamos entonces el caso donde celda es igual a 1, sistemas críticamente amortiguados, ¿no? Fíjate lo que vemos ahí, ¿qué estamos viendo? ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? Fíjate. ¿Qué se observa allí? Ambos términos están al cuadrado. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo son los polos? ¿Cómo son los polos ahí? Son distintos. Igual. No son distintos, son iguales, bro. Igualito. ¿Ok? Son iguales. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense la respuesta. Hay digamos, un seno, un coseno en la respuesta frente al tiempo. Hay. No. ¿Verdad que no? Sin embargo, si tenemos una función afín, ¿verdad? Ahí se ve, fíjate, multiplicado omega sub n por t. O sea, no está el coseno, pero tenemos una función afín allí, omega sub n por t, ¿ves? ¿Ok? Entonces, al no ver ni seno ni coseno multiplicado, evidentemente no vamos a tener ningún tipo de oscilación, ¿no? Es difícil que se oscile. Y básicamente sería la respuesta del sistema, ¿no? Esa que aparece allí. Ok. Sistema sobreamortiguado. Ok, en el sistema sobreamortiguado aquí tenemos, ¿no? En este caso, dos polos de C son reales, negativos y diferentes. Entonces, el sistema sobreamortiguado. Creo que había dicho al revés. Le había dicho a ustedes al revés, es así. Que fíjate, en el caso de críticamente amortiguado, tenemos polos idénticos, ¿verdad? Y en el caso del sistema sobreamortiguado, tenemos polos distintos, ya, que son reales. Fíjate, aquí lo podemos ver, ¿no? Son reales y son distintos. Tenemos a SS1 y a SS2, ¿ok? Totalmente distintos. Son reales. Aquí no hay números complejos por ninguna parte, ¿ok? Entonces, esos son los casos de análisis para el sistema de segundo orden y necesitamos tener eso claro, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar ya, vamos a darlo hasta aquí, en este caso, en este aspecto, y vamos a revisarnos entonces lo que corresponde a la práctica. Ya con esta información en mente, ya podemos entender esto de alguna mejor forma, ¿no? Vamos a buscar allá para que comencemos a trabajar en eso, en entender de qué trata esto, la práctica, y ver cómo esta práctica es la más difícil de todas. El grupo anterior no la entregó, no pudo, se entregó nada más el 10% de la práctica. Yo aspiro que ustedes no lleguen a ese punto tampoco, o sea, que logren superar la prueba, ¿no? No es tan difícil, pero no sé. Para mí no es difícil, pero de repente para el que no sabe, ¿verdad? Es difícil. Pero no es difícil realmente, solamente hay que dedicarlo. Lo que pasa es que mucha gente, a veces muchos estudiantes trabajan, en fin, muchas cosas, entonces no le dedican el tiempo suficiente a las cosas y evidentemente esto requiere tiempo. Profe, ¿y cuántas prácticas van a hacer? Me dijo. Mira, falta, después de esta viene la otra que tiene que ver con estabilidad. Urbi, que vamos a probar el arreglo de Ruth. Ya lo vieron, ¿verdad? Bueno, No lo han visto. o sea, el profe sí lo ha mencionado, Sí. pero... No lo han visto. O sea, él está atrasado con todo. O sea, sí lo ha mencionado, sí, No, ya ha pues llegado sí lo hemos a... visto, lo único Sí que lo he tenemos visto, que ver la parte pero... de Pero- diseño de Ah, controladores. Personalmente, sí, pero personalmente, bajo mi experiencia de